También regula la ley los supuestos en los que el fundador o los fundadores tengan el propósito de constituir una fundación con unas aportaciones dinerarias que sean inferiores a esos 30.000 euros. En este caso se exige que se justifique cumplidamente cuáles son las razones por las que se aporte ese patrimonio inferior a 30.000 euros, que se justifique cumplidamente que eso será suficiente y adecuado para cumplir el fin fundacional y además que se aporte el correspondiente informe del que resulte esa viabilidad de la fundación con un patrimonio inferior al marcado por esa norma. Pero también cabe la posibilidad de la aportación o aportaciones no dinerarias, concretamente cualquier clase de bien o derecho susceptible de valoración económica. Y además presenta una particularidad respecto a las aportaciones dinerarias, que no se admite la posibilidad de que éstas sean mediante desembolsos sucesivos, sino que habrán de realizarse en el momento de su constitución. En ambos casos, aportaciones dinerarias o no dinerarias, también se prevé la posibilidad que a lo largo de la vida de la fundación se puedan realizar nuevas aportaciones, con una particularidad únicamente, que tanto esas aportaciones se realicen por quien tengan capacidad jurídica y de obrar para disponer a título gratuito de tales bienes, puesto que una vez que formen parte de esa dotación fundacional, para el caso hipotético de que se proceda a la extinción y liquidación de esa fundación, estos no van a revertir en el patrimonio ni del fundador, ni de su cónyuge, ni de sus herederos, ascendientes o descendientes, sino que estos irán a otras entidades sin finalidad lucrativa. Eso en cuanto a la Constitución. La cuestión es, ¿quién puede constituir una fundación? Pues las fundaciones pueden ser constituidas por cualquier persona física o jurídica y a su vez pública o privada. En el caso de las personas físicas, tal como hacemos referencia cuando tratábamos el tema de la dotación patrimonial, se exige que tengan capacidad jurídica y capacidad para disponer de los bienes que van a entregarse como dotación patrimonial. En el caso de las personas jurídicas, a su vez pueden ser públicas y privadas. Aquellas personas jurídicas de índole privada y de naturaleza asociativa requerirán el acuerdo del órgano de gobierno que les autorice expresamente a disponer de esos fondos, con arreglo a los dispuestos de los estatutos y a la normativa reguladora. En el caso de las personas jurídicas privadas de índole institucional, pues en la autorización del correspondiente órgano rector. Y en el caso de las personas jurídicas públicas, como regla general, se viene admitiendo que estas entidades puedan constituir fundaciones, salvo en aquellos supuestos en los que las normas reguladoras los excluyan expresamente. En cuanto a la adquisición de personalidad jurídica de las fundaciones, a diferencia de las sociedades mercantiles y de las propias asociaciones que posteriormente trataremos, no adquieren personalidad jurídica con el mero negocio constitucional o con el otorgamiento del acta fundacional, sino que requieren un plus, es decir, su inscripción en el correspondiente registro de fundaciones y a partir del momento que se inscriben adquieren personalidad jurídica, lo que en ese sentido, la ley de fundaciones dispone que solo tendrán personalidad jurídica aquellas fundaciones que una vez sean inscritas en el registro de fundaciones y que no podrá excluirse o podrá denegarse la inscripción más que los casos expresamente previstos por la ley. Solamente las fundaciones legalmente constituidas e inscritas podrán utilizar la denominación de fundaciones. Entonces, el presupuesto es el siguiente. En función de que estemos ante una fundación de ámbito de actuación estatal o ámbito de actuación autonómico, el legislador lo que exige es, primero, el acto de constitución, es decir, el acuerdo o voluntad del fundador de constituir la fundación, que este se plasme en el correspondiente documento público, que se aporten unas reglas de funcionamiento o reglas estatutarias, que se contenga una aportación o dotación patrimonial y que ésta sea suficiente y adecuada para la consecución de ese fin y que una vez que ha aportado toda la documentación exigida, pues esta se somete al correspondiente órgano estatal o autonómico, que tras verificar que el fin fundacional que se propone es adecuado y que responde a una finalidad no lucrativa, que además que esos bienes aportados son suficientes para cumplir ese fin y que los constituyentes tienen capacidad de disponer y capacidad legal para constituirla, pues procederán a autorizar su inscripción en el registro. En este caso, mediante la resolución adoptará la forma de orden ministerial en el caso de la Administración General del Estado y en la correspondiente resolución en el caso de las consejerías de las comunidades autónomas. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado o Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y a partir de ese momento adquieren personalidad jurídica y por tanto pueden actuar en el tráfico jurídico a los efectos de cumplir su fin fundacional. En cuanto al control y fiscalización de las fundaciones, pues el control público de las fundaciones como entidades sin finalidad lucrativa y constituidas para la consecución de ese fin se llevará a cabo por un órgano administrativo especializado, que es el denominado protectorado. Pueden existir protectorados en los distintos ministerios o las distintas consejerías, pero también puede que en determinadas comunidades autónomas solamente existan un único protectorado. La figura del protectorado se regula en el artículo 34 y 25 de la Ley de Fundaciones del Estado y en el artículo 24 de la Ley de Fundaciones de la respectiva comunidad autónoma, en este caso la comunidad autónoma de Andalucía. Indicar que las facultades o las actuaciones a las que se va a someter el protectorado serían, pues anualmente, someterle al control de actuación de la fundación. También se le someterán
pues la rendición de cuentas anuales. También se le someterán todas aquellas peticiones de autorización y puesta en conocimiento para proceder a la enajenación de algún tipo de activo del que forme parte de la dotación patrimonial de la fundación. E igualmente también se le va a someter al protectorado la solicitud para establecer relaciones bien laborales o de prestación de servicios entre la fundación con los patronos, dado que están al margen de lo que es la actividad propiamente del patrono y requieren la correspondiente autorización y puesta en conocimiento del protectorado de conformidad con lo dispuesto en la normativa estatal o normativa autonómica que rija cada fundación. Y por último, la decisión de extinguir la correspondiente fundación. En cuanto al gobierno de las fundaciones, pues el órgano de gobierno de las fundaciones viene constituido por el patronato y está constituido por los denominados patronos. Los patronos pueden ser personas físicas o jurídicas en un número de 3 o más, según la normativa estatal artículo 14. Los patronos son designados bien por voluntad del fundador, bien según las reglas y pautas fijadas en los estatutos de la correspondiente fundación y según respondiendo a la voluntad del fundador. Como órgano de gobierno, el patronato, integrado por los patronos, adoptará los acuerdos por mayoría y siguiendo los criterios y pautas fijados en esos estatutos, que en última instancia van a responder a la voluntad del fundador. Existen distintos tipos de patronos. Existen los patronos natos, que serían aquellos patronos que adquieren la condición de patrono por el mero hecho de desempeñar un determinado cargo, que a su vez es autónomo e independiente de la fundación. El ejemplo sería patronatos, serían los presidentes, cuando se acuerda que sean los presidentes de una corporación local, de una diputación, de una entidad concreta. También existirían los patronos que son electivos, aquellos que bien por decisión del fundador se designan por un tiempo determinado o por tiempo indefinido. Y también existirían los vitalicios, que serían aquellos que se caracterizan fundamentalmente porque van a perdurar, pero que no tienen nada más que voz, pero no tendrían voto. Los patronos, ¿cuándo van a cesar los patronos? Pues van a cesar básicamente en dos supuestos, en aquellos casos por las causas o motivos tasados expresamente por la ley o en aquellos casos en los que expresamente se contengan determinadas causas objetivas en los estatutos de la fundación. Las causas básicas son, pues en el caso de los patronos natos, por haber cesado en el cargo que determinaba su condición de patrono. 2, por incapacidad, incompatibilidad o por causas de inhabilitación. La tercera de las causas sería por la expiración del plazo para el caso en el que fueron designados, cuando hubiesen sido designados por tiempo determinado. La cuarta sería por los supuestos de renuncia expresa del patrono. La quinta sería por la causa de muerte o declaración de fallecimiento. Y también cabe la posibilidad de que cesen cuando, en virtud de una resolución judicial, se haya determinado que gozan de una inactividad o falta de actitud para el desempeño de dichas funciones. Pero junto a ellas, como decíamos anteriormente, también cabe la posibilidad de acordar el cese y la pérdida de la condición de patrono en aquellos casos en los que los estatutos lo establezcan por causa objetiva y que van a requerir pues, un cierto examen o análisis por parte del patronato. Otra de las cuestiones que hemos de analizar y en relación a la figura del patrono como integrante de ese órgano de gobierno de la fundación o patronato sería el carácter o no retribuido de su condición, teniendo en cuenta las peculiaridades en cuanto a su designación y a las funciones que van a desempeñar. Tanto la ley estatal como la ley autonómica de fundaciones prescribe que los patronos no tendrán derecho a percibir retribución alguna por el desempeño de su cargo, pero establece una matización, no a la retribución, pero sí tendrían derecho a la restitución de aquellas cantidades dinerarias que hayan adelantado o que hayan desembolsado como consecuencia del ejercicio de su función de patrono. Anteriormente, cuando analizamos las figuras del protectorado, hacíamos referencia a que el protectorado tenía la facultad de autorizar la celebración y había de ponerse en conocimiento y autorización del protectorado la celebración de contratos o relaciones laborales entre los patronos y las fundaciones. Por lo tanto, el patrón no tendrá función retribuida, pero cabe la posibilidad de que pueda unirse en virtud de una relación laboral o de prestación de servicio con la fundación, en cuyo caso requerirá la correspondiente autorización, como he dicho anteriormente, según la normativa estatal autonómica. Y en ese caso cabía la posibilidad de la retribución. Posteriormente ahondaremos cuando hablemos de lo que son fundaciones dotacionales o fundaciones empresariales propiamente dicho en cuanto al cumplimiento de ese fin social. Y en cuanto al funcionamiento, pues básicamente como entidades sin finalidad lucrativa que vinculan un patrimonio a la consecución de un fin fundacional, pues todos los recursos e ingresos que se vayan obteniendo por la actividad de la fundación van destinadas al cumplimiento de ese fin fundacional. Una vez que se extinga y que se acuerde su liquidación, pues ese patrimonio resultante no iría a los fundadores ni a sus herederos, como dispusimos anteriormente, sino que iría a otras entidades de utilidad pública.
Y por último, en relación a las fundaciones, vamos a hacer referencia a la extinción. Las fundaciones se van a extinguir básicamente por la expiración del plazo para el que fueron concedidos cuando fueran temporales, bien porque exista una imposibilidad o por el logro de la consecución de ese fin social o por la imposibilidad de concederlo. Y una vez que se extinguen, se liquida el patrimonio en la forma en la que hemos dispuesto anteriormente. El segundo tipo de organización no gubernamental que suele utilizarse con mayor frecuencia es la asociación. Y en cuanto a su regulación, pues en cuanto a su regulación hemos de señalar lo siguiente. Se regula en el artículo 22 de la Constitución Española, en el que se reconoce el derecho a la libre asociación. Junto a ello, el artículo 35 del Código Civil, que regula y hace referencia a las asociaciones como entidades con personalidad jurídica. Y después, desde el punto de vista de la normativa sectorial que va a regular las asociaciones, destacamos por un lado la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 1/2002 de 22 de marzo, que establece que esta normativa sería aplicable a aquellas asociaciones que cumplan dos premisas. La primera, que sean asociaciones que carezcan de una finalidad lucrativa y segunda, que carezcan de una regulación específica por otras normas sectoriales. Hemos de señalar que existe legislación específica en materia de iglesias, de comunidades religiosas, de federaciones deportivas, de sindicatos, etcétera. Todas estas entidades que acabamos de mencionar estarían excluidas del ámbito de aplicación de esta norma. ¿Por qué? Porque tienen una regulación específica. Junto a las disposiciones de la Ley de Asociaciones 1/2002 de 22 de marzo, existe también el ámbito, coexisten las normativas comunitarias. En este caso, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 4/2006 de 26 de junio. Y esta ley pues va a regular aquellas asociaciones que tengan su ámbito de actuación en este ámbito territorial de la comunidad autónoma. El concepto de asociación, ¿qué hemos de entender por asociación? Pues la asociación se ha definido desde un punto de vista doctrinal como aquella organización sin finalidad lucrativa, por la que varias personas físicas o jurídicas se unen para la consecución de un fin común. Para la consecución de un fin común que ha de ser posible, lícito y determinado. Las asociaciones, a diferencia de las fundaciones que tienen una naturaleza eminentemente patrimonial, en el caso de las asociaciones su naturaleza jurídica es eminentemente personal. Varias personas se unen para la consecución de un fin común, de un fin o interés general. La Constitución exige la voluntad de esos socios o asociados de constituir la asociación, que aporten conocimientos, bienes o actividades en común para la consecución de ese fin, que puede ser de índole asociativo, de índole humanitario, de índole cooperativista, de cooperación, etc. Ese acuerdo ha de plasmarse a través del acta fundacional. A ese acta fundacional habrá de anudarse, además de la aportación de un conjunto de bienes, conocimientos, actividades, para que puedan cumplir esa finalidad, pues unas reglas de funcionamiento, que serían las reglas o normas estatutarias. En cuanto a los estatutos, pues los estatutos, en el caso de las asociaciones, deberán contener una serie de menciones mínimas, como serían la denominación de la asociación, el domicilio de la asociación, que va a determinar el ámbito de actuación, la duración, si es una asociación que se constituye por tiempo indefinido o por tiempo determinado, los objetivos o finalidades de dicha asociación. El objeto primordial de esta asociación sin finalidad lucrativa es atender a determinadas necesidades, concretamente la de los niños desfavorecidos, la de protección o atención a personas con determinadas enfermedades. Junto a ello también deberá regular los estatutos los procedimientos de admisión para la adquisición y para la pérdida de la condición de asociados en esa determinada asociación, los derechos y deberes que le incumben a esos asociados como miembros de esa organización, los criterios que garantizarían el funcionamiento de democracia interna, los órganos de gobierno y representación y, por último, el régimen de administración, contabilidad y documentación, además de indicar el patrimonio inicial y los recursos disponibles a efectos de la consecución de ese objetivo o fin común. En cuanto a la adquisición de personalidad jurídica, anteriormente, cuando analizamos la figura de las fundaciones, decíamos que las fundaciones adquirían personalidad jurídica no por el mero acuerdo o voluntad del fundador, en la que otorgaba la correspondiente escritura por acto interview mortis causa, sino que exigiría que accediesen al registro de fundaciones. En el caso de las asociaciones, al igual que ocurre en las sociedades mercantiles, bastaría simplemente el mero acuerdo de constitución, sin necesidad de que acudan al registro. El registro es un requisito de mera publicidad, si bien la propia ley de asociaciones, en este caso el artículo 25 de la ley de asociaciones y el artículo 30, en el caso de la ley de asociación estatal, impone a los socios promotores de esta asociación que inscriban la asociación en el plazo de los 30 días siguientes
al otorgamiento de ese acta de constitución, so pena de incurrir en las correspondientes responsabilidades. Entiendo yo que sanciones desde un punto de vista obvia administrativa. En cuanto a la composición o configuración de las asociaciones, pues están compuestos básicamente por ese elemento personal, los socios o asociados, por parte del órgano de gobierno de la asociación, que sería la Asamblea General, órgano fundamental en el que se toman las decisiones con arreglo a las reglas estatutarias y respondiendo a esos principios de democracia interna. Y por último, la Junta Directiva como órgano de gestión y representación de intereses. Tendrá su presidente y tendrá su correspondiente secretario. Los acuerdos, como adelantábamos anteriormente, la Junta o Asamblea General de Asociados se reúne, decide según los criterios que marcan los estatutos y por voluntad de los distintos asociados. Deciden por mayoría y con arreglo a las pautas que marquen los estatutos. Y en cuanto a su régimen jurídico, son entidades sin finalidad lucrativa, pero que están compuestas básicamente, su patrimonio estaría compuesto por las aportaciones de bienes, dinero, industria, conocimiento y experiencia que aporten los asociados al tiempo de constituir, más las cuotas que puedan fijarse para el sostenimiento de las mismas, más las correspondientes subvenciones y ayudas que puedan obtener siempre y cuando sean declaradas de utilidad pública y por tanto accedan y cumplan los requisitos previstos en la legislación tributaria. Los recursos que se vayan obteniendo con la actividad de la asociación pues serán destinados a la consecución de ese fin común, de ese fin que determinó la creación de la asociación. Y en cuanto a las causas de disolución y extinción de la asociación, al igual que ocurría en la fundación, serían por aquellas causas expresamente previstas en los estatutos, aquellas causas por voluntad de los socios adoptadas en un acuerdo debidamente motivada en la Asamblea General, por la expiración del plazo para el plazo por el que fue constituida cuando tuviesen carácter temporal, y una vez acordada la disolución se procederá a su liquidación. Y a diferencia de lo que ocurría en las fundaciones, donde ese patrimonio resultante tras la liquidación no revertía en el patrimonio de los fundadores ni de sus ascendientes descendientes, en el caso de las asociaciones ese patrimonio se le dará el destino que prescriban los estatutos de esa asociación. Y a falta de prescripción expresa, pues sí se destinarían a otras entidades sin finalidad lucrativa. Por tanto, después de analizar lo que era el régimen jurídico de las asociaciones y de las fundaciones, vamos a recapitular y hacer referencia a 3 notas, o concretamente 4 notas que diferencian las asociaciones y las fundaciones como entidades sin finalidad lucrativa. La primera sería su naturaleza jurídica. Las asociaciones son entidades de naturaleza eminentemente personal, o sea, son organizaciones constituidas por la unión de varias personas físicas o jurídicas que tienen un propósito o interés común. Se mueven por una serie de motivaciones o convicciones y, por lo tanto, crean la asociación. El elemento que predomina es el elemento personal frente al elemento patrimonial. Las fundaciones son organizaciones sin finalidad lucrativa en las que se vincula un patrimonio de forma permanente para la consecución de ese fin. Por lo tanto, el elemento que predomina es el elemento patrimonial. La segunda de las notas que permitiría diferenciar las asociaciones de las fundaciones como organizaciones serían, en el caso de las fundaciones, la voluntad que ha de primar, según dice la ley de fundaciones, es que las fundaciones se rigen por lo dispuesto en la ley, los estatutos y la voluntad del fundador. Por lo tanto, los patronos se reunirán en ese órgano de gobierno que es el patronato y decidirán con arreglo a las pautas y criterios que se fijen de funcionamiento, pero nunca podrán ir en contra de la voluntad y finalidad del fundador. Por tanto, su capacidad de decisión estaría muy limitada en ese sentido. A diferencia de lo que ocurre en el caso de las asociaciones, se reúnen en la Asamblea General y deciden con arreglo a los criterios de funcionamiento y de democracia interna, pero son libres de manifestarse en uno o en otro sentido. La tercera nota, el régimen económico. El régimen económico, en el caso de las fundaciones, estaría compuesto fundamentalmente por la dotación fundacional, el patrimonio que aporta el fundador para constituir, que además la ley le exige que se haga un juicio de probabilidad sobre la adecuación y la suficiencia para cumplir ese fin. En el caso de las asociaciones, pues el patrimonio o la dotación constitutiva estará compuesta por las aportaciones de bienes, dinero e industria, además de por las cuotas y aportaciones de los socios y por las donaciones y subvenciones, como en el caso de las asociaciones. La particularidad sería
que en el caso de las fundaciones, esas entidades tienen ya previsto un patrimonio que será suficiente para cumplir ese fin y por tanto se perciben como entidades mucho más estables, mucho más permanentes para la consecución de ese fin, mientras que en el caso de las asociaciones se pueden plantear problemas que los asociados no cumplan con el pago de las distintas cuotas, que los recursos aportados inicialmente sean insuficientes, con lo que se está produciendo una tendencia a la transformación de esas asociaciones en fundaciones para de una mejor manera garantizar el cumplimiento de ese fin que les llevó a crear esas entidades sin finalidad lucrativa, porque a efectos fiscales y tributarios de subvenciones gozarían de prioridad, puesto que las primeras, las fundaciones, por el mero hecho de ser fundaciones, ya gozan de una serie de beneficios e incentivos, mientras que en el caso de las asociaciones requieren la previa declaración de utilidad pública. Y por último, en cuanto a la disolución, decíamos anteriormente que una vez disuelta y liquidado el patrimonio, existirían dos vertientes. En el caso de las fundaciones, el patrimonio se aplica a una entidad sin finalidad lucrativa, mientras que en el caso de las asociaciones, ese patrimonio se le dará al destino que dispongan los estatutos y solamente en defecto de estatuto se aplicará a entidades sin finalidad lucrativa. Vamos a hacer referencia ahora al régimen de responsabilidad de los gestores, en este caso de los patronos y de los asociados, ya bien sean en el caso de fundaciones y en el caso de asociaciones, y su diferenciación respecto del régimen de responsabilidad que prevé la Ley de Sociedad de Capital respecto de las sociedades mercantiles. Es evidente que las sociedades mercantiles, por su propia naturaleza, por su configuración y por su propio objeto, no guardan mucha similitud con estas entidades sin finalidad lucrativa como son las asociaciones y como son las fundaciones. Por lo tanto, parece obvio también que el régimen jurídico a efectos de la responsabilidad de aquellos que participan del gobierno y dirección de la misma no sea el mismo que sea predicable respecto de las fundaciones y de las asociaciones. Con carácter genérico, las sociedades mercantiles, por el mero hecho de sociedades mercantiles, lo que tienden a establecer un muro que permita diferenciar entre el patrimonio de la sociedad y el patrimonio de los socios que integran la misma. Solamente en determinados supuestos o excepcionales cabe la posibilidad de atravesar ese muro y que los asociados, y en este caso los miembros de los órganos de gobierno y de administración de las sociedades mercantiles, respondan con su patrimonio de esas obligaciones contraídas por cuenta e interés de la sociedad mercantil. Los supuestos que regula la Ley de Sociedad de Capital son la responsabilidad solidaria por deuda de los socios, artículo 367 de la Ley de Sociedad de Capital, la acción de responsabilidad por daños, que a su vez presentaría dos vertientes, la acción social respecto de los daños causados a la sociedad o los daños causados a terceros, 238 y 241 de la Ley de Sociedad de Capital. En el caso de las asociaciones y fundaciones, el régimen es totalmente distinto. Vamos a analizar primero el régimen de las fundaciones, concretamente su régimen jurídico en cuanto a las acciones de responsabilidad y la responsabilidad de los patronos en el ámbito de las fundaciones viene recogido en el artículo 17 de la Ley de Fundaciones del Estado 50/2002 y en el artículo 25 de la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 10/2005 de 31 de mayo. El régimen es idéntico en cuanto a la regulación de uno y otro. Dice el artículo 17 que los patronos deberán dar cumplimiento a sus deberes con la diligencia de un representante leal. Segundo, dispone el apartado segundo del artículo 17 que los patronos responderán solidariamente frente a la sociedad de los daños y perjuicios causados por los actos que sean contrarios a la ley, a los estatutos o aquellos que se hayan realizado sin la debida diligencia. Y establece una serie de pautas o criterios por los que se permiten exonerar de esa responsabilidad, que serían aquellos casos, aquellos patronos que no hayan votado a ese acuerdo o en aquellos casos en los que no hayan y prueben y acrediten que no han intervenido en la adopción o ejecución de ese acuerdo cuando lo desconociesen o conociéndolo se hubiesen opuesto expresamente o hubiesen intentado evitar la producción del daño que se ha generado con el mismo. Igualmente, el apartado tercero del artículo 17 dice que la responsabilidad se ejercerá ante el órgano competente, será el juzgado de lo mercantil, y igualmente dice que en nombre de la sociedad. ¿Y por quién se ejercerá? Pues esta acción se ejercerá por parte de los integrantes de los órganos de gobierno de la fundación, el patronato, los patronos, en virtud de acuerdo motivado, con exclusión de aquellos patronos que puedan resultar afectados por esa acción que se está ejercitando, en definitiva, frente a quien se vaya a ejercitar. También se prevé que se ejercite por el protectorado y, por último, también por los patronos disidentes o ausentes, incluso por el
fundador siempre y cuando no sea patrono. Por del tenor literal de este artículo 17, que es coincidente con el artículo 25 de la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se pueden deducir varias conclusiones. La primera, que la acción que prevé el artículo 17 es una acción de responsabilidad civil por daños, pero únicamente y exclusivamente en favor de la fundación. Acción de responsabilidad civil por el incumplimiento de las obligaciones de su cargo, bien porque se transgreda la ley, bien porque se transgreda los estatutos o bien porque se realicen actos sin la debida diligencia. Por lo tanto, para poder apreciar ese régimen de responsabilidad civil por daños se exigiría primero que se realice una valoración objetiva de las circunstancias concurrentes en cada caso. El patrono actuó con la debida diligencia cuando llevó a cabo dichas decisiones y como consecuencia de ellas se causaron unos daños y perjuicios. Estos actos transgreden lo que es la ley, los estatutos, y a tales efectos habrá que tenerse en cuenta primero que el cargo de patrono no es retribuido y que hemos de distinguir dos tipos de fundaciones. Por una parte, las fundaciones dotacionales, en las que la labor del patrono va a ser mucho más limitada y restringida y no va a originar o plantear mucha complejidad, dar cumplimiento a las directrices fijadas por el fundador para la consecución de ese fin, y las fundaciones empresariales, que serían aquellas fundaciones en las que se desarrolla una actividad empresarial con la finalidad de revertir esos recursos en el fin fundacional. En este caso, los patronos, además de desarrollar una función propiamente dicha, pueden participar de actividades que no serían propias de las mismas, pueden recibir asesoramiento de terceros, con lo que habrá que valorar en cada caso el reparto de la posible responsabilidad. El artículo 17 de la Ley de Fundaciones del Estado y el artículo 25 establece un régimen de responsabilidad solidaria respecto de los patronos y establece, salvo en aquellos casos en los que se acredite que no participaron, que se opusieron o que intentaron evitar el daño. Por tanto, en cuanto a la naturaleza jurídica de la responsabilidad, se discute si es una acción de responsabilidad que tiene su fundamento en una relación contractual en virtud de ese vínculo existente entre el patrono y la fundación una vez que ésta acepta el cargo, o por el contrario tiene otra naturaleza sui generis que podría participar tanto de la naturaleza contractual como extracontractual por los daños causados por incumplimiento de la ley, de los estatutos o la falta de diligencia. El criterio determinante, por tanto, sería la falta de diligencia. En cuanto a las causas de exoneración, se exigiría, por tanto, que pruebe e incumbe al patrono acreditar que votó en contra, que no teniendo conocimiento de dicho acuerdo, que teniendo conocimiento del mismo se ha opuesto o que ha intentado limitar los efectos de dicho acuerdo. Por tanto, le incumbe al mismo, sino responsabilidad solidaria. La acción que se contempla en el artículo 17 es la que se ha denominado como acción fundacional, acción social, y que se asimilaría al artículo 238 de la Ley de Sociedad de Capital, concretamente la responsabilidad por daños causados a la fundación. Y entonces la segunda cuestión que nos podemos plantear en relación a este régimen es: la Ley de Fundaciones en su artículo 17 y artículo 25 de la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía prevén la acción de responsabilidad solidaria del patrono por deudas. ¿Prevén también la ley de responsabilidad por daños causados a un tercero? Pues la respuesta sería que como previsión legal no se contempla, la única acción sería la acción en favor de la fundación y por los perjuicios causados por estos patronos, pero el hecho de que no la contemple no excluye que no se pueda ejercer, pero no con base a ese artículo 17 y 25, sino aplicando los principios generales del derecho y fundándolos bien en una acción de reclamación en base a un incumplimiento de una relación contractual 1101 y siguientes del Código Civil, 1124, o en virtud de una acción de responsabilidad contractual 1902 y siguientes del Código Civil. La legitimación para el ejercicio de la acción de responsabilidad por daños en favor de la fundación correspondería, como dijimos anteriormente, al patronato integrado por los patronos y en virtud de acuerdo motivado, con exclusión de los que resultan afectados, al protectorado y a los patronos disidentes y patronos que hubiesen estado ausentes. De hecho, en relación a este supuesto, a la legitimación de los patronos, la sentencia del Tribunal Supremo 364/2014 de 18 de junio, ponente señor Francisco Marín Castán, analiza un supuesto en los que entienden que el patrono que plantea esa acción de responsabilidad por daños carece de legitimación porque no era un patrono disidente o ausente y por lo tanto la acción debió de llevarse a cabo por la vía del órgano de gobierno, el patronato, mediante acuerdo motivado. La tercera cuestión que hemos de analizar, una vez manifestado que la única acción que cabría ejercitar en base al 17 sería la acción de responsabilidad de daño en favor de la fundación y que cabe la acción de responsabilidad por daño frente a terceros y la acción de responsabilidad por deuda, pero no por vía del 17, sino aplicando los principios generales del derecho, cabe la posibilidad de aplicar por analogía
las disposiciones de la Ley de Sociedad de Capital en cuanto a la acción de responsabilidad por deuda, acción de responsabilidad por daño a las fundaciones y organizaciones no gubernamentales, pues ya se ha adelantado anteriormente que no cabe, puesto que el propio legislador ha previsto que este tipo de organizaciones no gubernamentales gozan en su regulación específica de una naturaleza y unas características propias de las que no participe las sociedades mercantiles, porque la propia normativa reguladora establece cuál es el régimen de responsabilidad de aquellos que participan en su gobierno y porque no cabe la aplicación analógica en base al artículo 3 del Código Civil. Basta citar simplemente pues, diversas sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección quinta, número 299/2015 de 10 de junio y sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 13 del año 2009. La cuarta cuestión que habríamos de analizar sería la relativa a la responsabilidad de los patronos como consecuencia de la declaración de concurso de la Fundación. La primera cuestión que hemos de analizar, y con carácter introductorio, que la ley concursal, la 2203 de 9 de julio, establece un criterio de unidad legal por el que acaba con esa diversidad o dispersión legislativa de procedimiento de insolvencia de comerciante, no comerciante. La ley concursal establece un régimen unitario para comerciantes, no comerciantes, sean personas físicas o jurídicas. La primera cuestión a plantear es, ¿cabe la posibilidad de declarar a una fundación en situación de concurso? Pues si partimos de la base de que el artículo 35 y siguientes del Código Civil atribuye a las fundaciones personalidad jurídica y el artículo 1 de la ley concursal dispone que podrán ser declarados en concurso todos aquellos deudores que sean personas físicas y jurídicas, hemos de concluir que siempre y cuando la fundación se encuentre en una situación de insolvencia actual o inminente en aplicación de ese artículo 5 de la ley concursal, pues procedería a su declaración de concurso. Lo que hemos de señalar es que la ley de fundaciones, tanto la ley estatal como la ley autonómica de Andalucía, no establecen una previsión expresa respecto de la situación de concurso de las fundaciones, con lo cual hemos de complementar tales disposiciones, ley de fundación estatal o autonómica, con la ley concursal en cuanto a sus aspectos materiales y sustantivos. Existen otras normas, otras leyes autonómicas, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que sí prevén expresamente que las fundaciones puedan ser declaradas en situación de concurso, que acordada la apertura de la liquidación, se acordará su extinción y la liquidación de su patrimonio, e igualmente que el administrador concursal va a ostentar legitimación para ejercitar acciones de responsabilidad en el concurso y en interés de sus acreedores, concretamente de la masa. La segunda de las cuestiones serían las consecuencias de la declaración de concurso en una fundación y cómo incidiría esto en la persona de los patronos como integrantes del órgano de gobierno. Pues en relación a esto debemos tomar como punto de partida el artículo 48 bis de la ley concursal. El artículo 48 bis de la ley concursal dispone que durante la tramitación del concurso corresponderá exclusivamente al administrador concursal el ejercicio de las acciones frente a los socios o socios por las deudas contraídas con anterioridad a la declaración de concurso. Por lo tanto, del tenor literal de este precepto, lo que parece deducirse es que aquella legitimación que se reconocía en el apartado tercero del artículo 17 de la Ley de Fundaciones del Estado al patronato, al protectorado y a aquellos patronos disidentes y ausentes para entablar las acciones de responsabilidad por daños, cuando estamos hablando de la declaración de concurso y en cuanto a las responsabilidades concursales, corresponderá exclusivamente al administrador concursal. ¿Qué incidencia tendría en cuanto a la responsabilidad de los patronos? Pues vamos a ver si estos patronos pueden resultar afectados, pueden considerarse como personas afectadas por la calificación del concurso y si pueden ser condenados al pago del déficit. Si tomamos como base el artículo 172 de la ley concursal, cuando se regula la sentencia que resuelva, pues en la pieza de calificación del concurso dice que la sentencia declarará si el concurso se califica como fortuito o como culpable y en su caso las causas o causas que lo motiven. Igualmente, en el apartado 172.2, apartado primero, dice que la sentencia declarará también las personas que puedan resultar afectadas por la calificación y los que sean declarados como cómplices. Y más concretamente dice que cuando se trate de personas jurídicas, las personas que pueden resultar afectadas por la calificación serán, por un lado, los administradores, los liquidadores de hecho o de derecho, los apoderados generales y los socios cuando se hayan opuesto a la adopción de un determinado acuerdo y en determinados supuestos que sea perjudicial para él, a la sociedad, en este caso sería la fundación. De hecho, en los supuestos en los que se califique a determinadas personas como administradores o liquidadores, de hecho, deberán justificarse cumplidamente cuáles son las razones que nos llevan a concluir que son administradores de hecho, que exige pues una motivación adicional. Y en cuanto a la condena
a satisfacer el déficit? Pues el artículo 172 también hace referencia a estas personas, administradores y liquidadores de hecho de derecho, apoderados generales y los socios que se hallan. Por lo tanto, serían susceptibles de ser condenados al pago del déficit. Tengamos en cuenta que el pago del déficit, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a partir del año 2014, y si no me corrige aquí mi compañero que de esto es experto, pues si bien es cierto que existían distintas tendencias en cuanto a cómo se adía de la naturaleza jurídica de la condena al déficit, la audiencia provincial, creo recordar que de Madrid y la de Barcelona mantenían criterios distintos. Madrid decía que tenía un carácter sancionador, Barcelona, la 15 especialidad en Derecho Concursal y Asuntos Mercantiles, hablaba de que tenía un carácter de resarcir el perjuicio causado como consecuencia de esas actuaciones que motivan la calificación como culpable del concurso. Pues ya el Tribunal Supremo en el año 2014, y a título meramente de citar, pues la sentencia 772-14 de 12 de enero, ponente el señor Saraza Jiménez, vienen a concluir que tiene naturaleza de resarcimiento del perjuicio causado, con lo cual se va a exigir, primero, que esa conducta se haya producido, que se haya producido un daño, que se aprecie la culpabilidad con arreglo a los motivos del 164 y 165 de la ley concursal y que exista ese nexo de causalidad. Y por último, en relación a esta responsabilidad de los patronos como consecuencia de la declaración de concurso, hemos de hacer referencia a si existe la posibilidad de ejercitar junto a las acciones de responsabilidad en el concurso, las acciones de responsabilidad por daños, con arreglo al artículo 17. Pues respecto a ello existen dos posiciones también doctrinales. Existe una postura mayoritaria que entiende que tendría cabida el ejercicio de la acción de responsabilidad por daños contenida en el artículo 17 de la Ley de Fundaciones por las personas legitimadas en el apartado tercero y con fundamento en los apartados primero y segundo, es decir, contrario a la ley, a los estatutos y por la falta de diligencia, y el ejercicio de la acción de responsabilidad concursal, cuya legitimación ya no correspondería a las personas del 17.3, sino al administrador concursal con fundamento en el 48 bis de esa ley concursal, y que ambas podrían ejercitarse de forma simultánea, si bien con las particularidades, en el caso de las responsabilidades concursales ante el juez de concurso, en el caso de las acciones de responsabilidad por daño ante el juez de lo mercantil, por el procedimiento declarativo y en función de la cuantía correspondiente. Otro sector doctrinal viene a decir que no, mire usted, no cabe esa posibilidad, puesto que abierta esa fase de calificación, como estos señores pueden ser afectados por la calificación del concurso y pueden ser condenados al pago del déficit, no tendría sentido entablar estas dos vías. Desde un punto de vista doctrinal parece ser que la postura mayoritaria es la primera. A modo de resumen, en cuanto a la responsabilidad de los patronos, primero, la acción que se contempla en el 17 es una acción de responsabilidad por daños respecto de la fundación. No cabe la posibilidad de aplicar por analogía el régimen de responsabilidad establecido para las sociedades mercantiles a las sociedades, en este caso a las fundaciones. Segundo, cabe la posibilidad de declarar a una fundación en concurso. Y declarada en concurso, cabe la posibilidad de que los patronos puedan resultar afectados por la calificación del concurso y que además se les pueda condenar al pago del déficit. La moderación del pago del déficit, teniendo en cuenta ese carácter resarcitorio y la última doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que dice que se ha de justificar cumplidamente por qué se le impone un determinado porcentaje de déficit o una determinada cuantía y no una cantidad un tanto alzada, la condena al déficit tiene que atender al perjuicio efectivamente causado como consecuencia de los hechos que motivan la calificación de culpable. Pues la legitimación correspondería para ejercicio de esa acción al administrador concursal y la moderación del 172 bis en cuanto a la condena al déficit habrá de tenerse en cuenta el tipo de fundación, si es dotacional, si no es empresarial, si este patrono recibía asesoramiento de terceras personas y por lo tanto cabe la posibilidad de coparticipar o compartir ese régimen de responsabilidad que se pretende ejercitar frente al mismo. Y tercero, acción individual y acción concursal por dos vías distintas pero de forma simultánea. Vamos a hacer referencia ahora al régimen de responsabilidad de las asociaciones. El régimen de responsabilidad de las asociaciones aparece regulado en el artículo 15 de la Ley de 1/2002 de 22 de marzo y establece un principio en virtud del cual, artículo 15.2, dice que los asociados no responderán personalmente de la deuda de la sociedad. Por lo tanto, vamos a la regla general, artículo 15.1, que dispone que las asociaciones inscritas responderán de sus obligaciones con sus bienes presentes y futuros. Por lo tanto, parece ser que el régimen de responsabilidad de estos asociados sería que no responderían con su patrimonio más que de las aportaciones realizadas pues, en favor de esa asociación y que por tanto respondería la asociación con la dotación o el patrimonio que permitió su constitución. Pero esa regla general cesa, puesto que el apartado tercero, cuarto y quinto y el sexto de la Ley de Asociaciones establece
que respecto de los miembros y titulares de los órganos de gobierno y representación de la asociación, así como respecto de aquellas personas que actúen por cuenta o en su representación, responderán de los daños y perjuicios causados, ya sean deuda, bien sean daños por las acciones u omisiones que sean contrarias a actos dolosos o culposos. Por lo tanto, viene a predicar que en la acción de responsabilidad los socios van a responder de aquellos daños y perjuicios que causen como consecuencia de su actuación por actos que sean dolosos, culposos o negligentes. Y las personas a las que se referirían serían los miembros de los órganos de gobierno o representación, los que actúen por cuenta, interés o en representación de la misma. Esto nos puede plantear una problemática que sería la relativa que hemos de entender por personas que integran los órganos de representación, personas que integran los órganos de administración y aquellos que actúan por cuenta, interés o representación. Con respecto a cuando hablamos de órganos de miembros o titulares de los órganos de representación o gobierno, estaríamos hablando de la Asamblea General, por tanto los miembros o asociados que deciden por mayoría. En el caso de los órganos de gobierno sería la Junta Directiva, aquellos que actúan funciones de dirección. Y cuando hablamos de personas que actúen por cuenta o interés de, podemos hablar de terceros que actúen como mandatarios. Por tanto, la acción del artículo 15 prevé la acción de responsabilidad por daños daños causados a la asociación, a los socios y a terceros, a diferencia de lo que ocurría respecto de la acción de responsabilidad por daños de la fundación, que solo se preveía respecto de la fundación, no respecto a los terceros, aunque por aplicación de las disposiciones del derecho común, pues sí que había la posibilidad de acceder por esa vía. También establece un régimen de responsabilidad que sería solidaria, salvo en los casos en los que se acredite que no han participado o que se han opuesto expresamente. Y también se habla en el artículo 15 de una responsabilidad civil y una responsabilidad administrativa. Dice que las personas a las que se refiere el apartado anterior responderán civil y administrativamente por los actos u omisiones realizados en el ejercicio de su cargo o por los acuerdos a los que hubiesen votado a favor. La responsabilidad, cuando no pueda imputarse a uno de ellos, responderán todos ellos de forma solidaria por las obligaciones a las que se refieren al apartado tercero y cuarto, con la excepción a la que hemos hecho referencia. Y también se prevé que las asociaciones respondan penalmente de los hechos en los que hubiese participado.